Bueno, por aquí estamos otro día más para informarnos de la actualidad un poco, para ver qué ha sucedido en Rusia, en Ucrania. Hoy vamos a hablar bastante del tema de Rusia, la verdad, porque también vamos a incidir en dos de las figuras importantes y fuertes que hay actualmente en Rusia. Vaya, que hay actualmente en Rusia y que son el mayor apoyo con el que cuenta Putin actualmente. Por tanto, va a ser bastante extenso, como digo, repasito de Rusia, de cómo está yendo la guerra un poco por encima, porque tampoco ha habido unos grandes cambios desde la última vez que hice directo. Y por tanto, pues como digo, pequeño repasito y centrándonos en esas dos figuras que comento, que son increíblemente importantes. Antes que nada, vemos a Nacho Montes de Oca, que yo lo cito muchísimo, lo sabemos, periodista que está siendo muy importante para dotarnos de información en esta guerra. Y él realiza un poco una crítica de algo que me parece muy interesante, que es el hecho de que muchos expertos señalan que la estrategia militar que está siguiendo Putin se concentra principalmente en objetivos de infraestructura ucraniana, como hemos visto, por ejemplo, tras el ataque al puente Kerch por parte de Ucrania, vimos cómo se estuvo vengando. Buenas noches, Joan. Buenas noches, Easy Wofen. Aquí estamos otro día más para hablar. Como vemos, después de ese ataque que realizó Ucrania sobre el puente Kerch, hubo una ofensiva, una venganza por parte de Rusia que atacó distintos puntos de infraestructura civil ucraniana. Lo recordamos, centrales eléctricas, térmicas, infraestructura para dotar de agua potable a la población. Por tanto, se puede decir eso, que Rusia tuvo como objetivos principales esas localizaciones que son infraestructura civil y que sirven pues para dotar a los civiles de recursos básicos, agua, electricidad, etcétera. Y también recordamos que se comentó el hecho de que Rusia estaba utilizando armamento que no estaba funcionando del todo bien. Sobre todo lo que vienen a ser los misiles guiados, armamento de precisión, porque recordamos que ya dijimos en el último directo, o si no fue en el último directo, fue en el anterior, se habló de eso, del tema de que Rusia lanzó muchos misiles sobre zonas civiles como parques, edificios, que en un primer momento se pensaba o se suponía que eran ataques a esas zonas para causar pánico, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, si nosotros estamos en nuestro pueblo tranquilamente y de repente cae una bomba en el parque de al lado de nuestra casa, donde pasea nuestros vecinos, donde juegan nuestros hijos, eso causaría el pánico, causaría terror. Pero se dio la casualidad de que muchos de esos misiles que habían caído, como comento, en parques, en calles, en edificios, en bloques de viviendas, estaban muy cerca, a unos 20, 30 metros, de otra infraestructura civil, de otras infraestructuras civiles o edificios que sí que son altamente importantes y que sí que eran estratégicos. Por tanto, se supone o se deduce que realmente lo que ha sucedido es que Rusia en un primer momento apuntaba a esos sitios, pero que sus misiles de largo alcance, de precisión, no funcionan como deberían o no son tan precisos como se suponía. Cambio aquí Nacho Montes de Oca apunta a que la realidad es que Kiev, o sea, ha lanzado drones contra Kiev, perdón, que necesitaban en el frente y la mayor parte de los objetivos han sido viviendas civiles. Y aquí es lo que comentaba yo, la parte de o les falta precisión, es decir, o están apuntando a unos sitios pero están acabando atacando a otros, es decir, o están apuntando a, por ejemplo, esta central térmica, pero el misil ha acabado en el parque de al lado, o bien están tan desesperados que como objetivo tienen o sembrar terror y pánico en la población ucraniana o intentar forzar quizá unas negociaciones, que es otra cosa que se barajaba, a base de atacar infraestructura civil, es decir, dejar sin recursos, sin agua, sin electricidad a la ciudadanía ucraniana y forzar a Zelensky a que se siente a negociar en una mesa con Putin. Aquí también Nacho Montes de Oca dice que los expertos dicen que basados en sus cálculos, Rusia tiene una fuente inagotable de esos impresionantes misiles con los que ya bombardeó Ucrania, esas 20, no sé si eran 23 o 25 ciudades ucranianas, y que la realidad es que están utilizando misiles antiaéreos para objetivos en tierra y drones comprados de apuro a Irán
y que les han pedido 900 misiles adicionales. De hecho, recordemos que los drones los está comprando a Irán y que ya el cónsul no, cuando no es consulado, que es embajador, el embajador de Irán en Ucrania fue citado a dar explicaciones porque estaba vendiendo Irán esos drones, ese armamento a Rusia. Y también, muy importante, el hecho de que están utilizando antiaéreos, señala Nacho Montes de Oca, para objetivos en tierra. Yo ya os he dicho muchas veces que yo de tema militar sé muy poco, no sé casi nada. Pero es cierto que incluso yo, con mi limitado conocimiento, sé que los antiaéreos no están preparados o no están diseñados para ser disparados contra objetivos que se encuentran en tierra. Eso sí que ya es de lógica. Por tanto, el hecho de que esos ataques se hayan utilizado con antiaéreos, quizá quiere decir de verdad que Rusia tiene esa desesperación ahora mismo en su guerra contra Ucrania. Otros apuntes que hace Nacho Montes de Oca, por ejemplo, cuando los expertos dicen que Rusia quiere provocar negociaciones destruyendo la infraestructura ucraniana, que es más o menos lo que yo acabo de apuntar, y la realidad es que están como, no al borde de la derrota, pero que están siendo derrotados y que Putin está usando drones para atacar zonas civiles como represalia. Por tanto, ahí apunta lo de las negociaciones que se comentaba, que en estos términos es imposible. Es decir, que mientras Ucrania siga siendo bombardeada a objetivos civiles por Rusia, Zelensky no se va a sentar a negociar con Putin. Y yo estoy más o menos en esta línea. Creo que sería una muestra de debilidad tremenda para un político sentarse a negociar cuando tu enemigo te ha bombardeado toda la infraestructura civil. Así que yo lo que imagino es que realmente es un ataque a la desesperada o quizá simplemente para sembrar miedo alrededor de la población ucraniana. Y tampoco ha habido de momento demasiados cambios en los avances en los frentes, no ha habido ataques masivos, no ha habido ofensivas tan importantes de momento, pero por eso vamos a hablar de dos figuras que son especialmente importantes en la guerra de Ucrania. Estas figuras llevan siendo importantes desde hace bastante tiempo. Kadyrov, que es el de aquí ahora que vamos a hablar primero, lleva siendo importante casi desde siempre, porque es uno de los hombres grandes de Putin. Y el segundo, que ya veremos quién es, también ha cobrado una gran importancia, pero sobre todo en estas últimas semanas, estos últimos días. El primero, Ramzan Kadyrov. Aquí hay que poner varios antecedentes sobre la mesa porque es una figura muy distinta, es una figura más extraña, por así decirlo. Kadyrov es de facto dictador de Chechenia. ¿De acuerdo? Chechenia es una república integrada dentro de Rusia que ha tenido durante muchos años pretensiones independentistas. De hecho, hubo 2 guerras entre Rusia y Chechenia precisamente porque Chechenia quería lograr esa independencia. Y es que Chechenia tiene varios elementos propios que la hacen diferentes de casi todo el resto de Rusia. Es que, por ejemplo, tiene idioma propio, el checheno, tiene una cultura bastante distintiva, muy alejada de lo que nosotros consideramos que es un ruso estándar, y también es muy importante señalar que los chechenos son musulmanes, en su gran mayoría. Casi todos los chechenos son musulmanes, y de hecho Kadyrov es bastante integrista en ese aspecto. Esta es una noticia de 2017, para que se vea que es anterior a estas últimas ofensivas o este último recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania, que dice: Ramzan Kadyrov, el polémico líder de Chechenia que quiere acabar con los homosexuales y los divorciados. Y es que, como señala este texto, Kadyrov es integrista, tampoco diría integrista al plano de aplicación, porque no aplica la Sharia ni nada, pero es muy seguidor del Islam y con bastante fuerza. Por tanto, por ejemplo, está en contra de la homosexualidad, está en contra del divorcio e intenta que sus ciudadanos sigan esa línea. De hecho, ya Kadyrov ha sido, mejor dicho, Chechenia, ha sido muchas veces señalada por violar los derechos humanos repetidamente, por ejemplo, enviado a hacer trabajos forzados a sus habitantes homosexuales. Sabemos que en Rusia en general existe una persecución contra los homosexuales. Hay incluso leyes para evitar la propaganda gay, lo que ellos llaman propaganda gay, que es básicamente decir que eres homosexual.
pero en Chechenia es aún más fuerte y aún más estricto. Aquí vemos, por ejemplo, que dice que en Chechenia, según cifras oficiales, esto 2017, recordemos, en las últimas 6 semanas, unas 948 parejas que se habían divorciado han vuelto a estar juntas. Detrás de este fenómeno no está ningún extraño virus de la reconciliación, sino una iniciativa política del líder del país, Ramzan Kadyrov. Aquí, por ejemplo, vemos un artículo que está aparte, una noticia aparte que habla de los campos de concentración para homosexuales, como decimos. Entonces Chechenia es un poco que se rige y se gobierna sola. El controvertido líder checheno se describe a sí mismo como creyente en el Islam tradicional y lanzó la iniciativa en julio pasado con el argumento de que los hijos de parejas divorciadas tienen más probabilidades de ser reclutados por grupos radicales. También en Chechenia, como en muchos países de mayoría musulmana, existe bastante problema con el tema de la radicalización religiosa y la formación de grupos terroristas o de grupos radicales en torno al Islam. Y aquí, pues el líder checheno, como argumento de por qué no debería existir los divorcios, pues dice que básicamente los niños de padres divorciados tienen más probabilidades de ser reclutados por estos grupos radicales y que por tanto no debería las parejas divorciarse, básicamente por el bien de sus hijos. El clero, las autoridades de las aldeas y de los distritos, los jefes policiales deben descubrir por qué las parejas se divorciaron. Debemos leerles las lecciones religiosas, enseñarles, ayudarles, trabajar en ese asunto. Aquí vemos la forma de enfocar. Kadyrov tiene todas esas creencias más tradicionales, esas creencias más conservadoras, y además su método de aplicación es la palabra de Dios, que en este caso es Alá. La iniciativa no ha sido bien recibida por todos los ciudadanos. Algunos consideran que se trata de un proceso coercitivo, que es lo que es la evidencia. Es un acto de violencia contra las personas. Si una pareja se divorció, lo más probable es que haya sido una decisión definitiva, comentó a periodistas del servicio ruso de la BBC una mujer llamada Bariyat, quien vive en Grozny, que es la capital de Chechenia. Lleva 12 años divorciada y dice no estar dispuesta a volver con su exmarido. Hombre, es bastante lógico el hecho de que, por lo menos aquí en Occidente, tenemos esa concepción de que una vez te divorcias es casi definitivo y que no hay que presionar a nadie para que vuelva. Y aquí está el punto interesante de Kadyrov, la aplicación que le hace de la ley islámica. El gobernante checheno nombró una comisión para impulsar el proceso de reconciliación de divorciados en el que participan imanes, que son como el cura equivalente a líder espiritual de los musulmanes de cada mezquita, que predican la ley islámica, la Sharia. Así que ya tenemos descrito un poco el perfil de este hombre. Es el dictador puesto a dedo por Putin en Chechenia, es leal a Putin, es profundamente religioso y cree en la aplicación de la ley islámica y vive, como digo, en Chechenia, que es una zona bastante peligrosa, bastante pobre, y se dan unas condiciones de vida muy duras. Por tanto, nos podemos hacer un poco la idea del perfil de hombre que es Ramzan Kadyrov. Pero ¿cómo es que Ramzan Kadyrov llegó al poder en Rusia? De acuerdo, Ramzan Kadyrov no fue cuando he dicho que es designado a dedo por Putin, realmente no es correcto, ya que el designado a dedo por Putin fue su padre. Este padre, después de las guerras de Chechenia, que fueron 2 guerras que se dieron en los años 90 entre Chechenia y Rusia por el intento de independencia de Chechenia, ¿de acuerdo? Se dieron estas 2 guerras y Putin decidió al padre de Kadyrov nombrarle a dedo dictador de Chechenia. Aquí la cuestión es que Kadyrov en principio era independentista, pro-checheno, por lo cual es un perfil que no encaja muy bien, ¿no?, en una Chechenia unida a Rusia. Y esto es en resumen que estoy haciendo. Y después de ser colocado a dedo su padre murió en un atentado, en un desfile de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, y el sucesor fue su hijo, que se quedó como líder de Chechenia hasta que tuvo la edad suficiente para ser nombrado presidente de Chechenia. Y como digo, presidente de Chechenia nombrado por Putin y totalmente leal al presidente ruso.
De esta forma, Putin también le ha servido para controlar todo el tema del independentismo en Chechenia, etc. Entonces ha puesto a este hombre que es leal a él al frente, pero ¿cuál es el problema? Que Putin ignora por completo todos los crímenes de guerra, todas las atrocidades y todo lo que hace Kadyrov. Todos los crímenes de lesa humanidad contra homosexuales, contra minorías, etc. Pues Putin lo ignora porque al final Kadyrov es un aliado muy valioso para una zona rebelde y muy difícil de controlar como es Chechenia. Este artículo es especialmente completo para tratar la figura de Kadyrov. Vemos aquí que es conocido como un aliado incondicional de Vladimir Putin. De hecho, él mismo se llama como el soldado de a pie de Putin. Nació en el 76 en el Oblast Autónomo de Chechenia, que en ese momento se llamaba distinto, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. ¿De acuerdo? Fijaos, se unió a los separatistas islámicos que buscaban la independencia de Chechenia a principios de la década de los 90, tras el colapso de la Unión Soviética. Y como comento, la primera guerra de Chechenia se da después de que desaparezca la Unión Soviética, y Kadyrov, que ahora mismo es totalmente aliado de Putin, pro-Putin, y le sirve a Putin para mantener a Rusia unida, estaba, como pone aquí, en el grupo de separatistas islámicos. Por tanto, él era favorable a la independencia de Chechenia. Y en cambio, después de eso, vemos cómo ha acabado en el bando contrario, y lo veremos poco a poco. Después de una segunda guerra, como digo, hubo dos guerras en Chechenia, el nuevo presidente de Rusia, Vladimir Putin, colocó a Chechenia bajo el control directo del Kremlin e instaló al padre de Ramzan Kadyrov, que es Ahmad Kadyrov, como jefe de la administración de la región. Por tanto, se finalizan las dos guerras y tras la segunda guerra, en este caso el padre, Ahmad Kadyrov, pasa a ser jefe de la administración de la región, presidente de Chechenia. En ese momento, a finales de la década de los 90, Ahmad Ramzan y su hijo Ramzan Kadyrov habían abandonado el movimiento separatista de Chechenia y cambiaron su lealtad a Rusia. En 2003, Ahmad Kadyrov se convirtió en presidente de Chechenia, con su hijo Ramzan como jefe de seguridad. Aquí vemos que en cuanto son ascendidos, por decir de alguna forma, o son favorecidos por Putin, pues abandonan esas ideas independentistas y pasan de ese bando a querer una Rusia unida con Chechenia integrada dentro de ella. La milicia de Ramzan Kadyrov, acusada de abusos contra los derechos humanos. Como digo, Kadyrov se ha dedicado a hacer lo que le ha dado la gana en Chechenia, ha hecho crímenes de toda clase y nadie le ha dicho nada, porque Putin está totalmente a su favor. De hecho, fue él quien colocó a su padre y quien le viene bien que siga con el legado de su hijo. Por tanto, aquí en este momento, Chechenia está bajo el control de Kadyrov y nadie le va a decir a Kadyrov de que se está pasando en algún aspecto, de que está haciendo las cosas como no debe. Desde entonces, Kadyrov ha controlado una milicia de chechenos prorrusos llamados Kadyrovsky, aparentemente comprometidos con la supresión de cualquier elemento separatista restante. Aquí hemos pasado al revés, de ser pro-separatistas a tener una milicia que combate a los separatistas chechenos. Se cree que esta milicia ha cometido abusos generalizados contra los derechos humanos, desde secuestros hasta torturas y asesinatos, y se cree que Ramzan participó personalmente en tales delitos. También se cree que los Kadyrovsky secuestraron a empresarios para extorsionarlos. Y como digo, como dentro de su corral, dentro de Chechenia, manda Kadyrov, Putin no se va a meter ahí, porque a Putin al final le da igual y le viene bien que esté bajo control de Kadyrov. Después de la muerte de Ahmad Kadyrov en un atentado terrorista en mayo de 2004, fue sucedido por el primer ministro interino, quien a su vez nombró a Ramzan Kadyrov su adjunto. Los analistas, sin embargo, consideraban a Ramzan Kadyrov como líder de facto. Considerado favorito de Putin, se le otorgó el prestigioso título de héroe de Rusia en 2004. Como digo, como aún no podía ser líder de Chechenia o presidente de Chechenia porque no cumplía el requisito de edad, pues se nombró a otro hombre, y aquí lo pone sucedido primer ministro interino, vale, sí. Fue sucedido por el primer ministro interino y este nombró a Ramzan Kadyrovsky como su mano derecha, sabiendo que en cuanto cumpliera la edad pertinente pasaría a ser el líder, porque al final estaban colocados a dedo, solo que pues por ley aún no podía gobernar, porque se necesitaba tener mínimo 30 años.
Poco después, Kadyrov fue ascendido a primer ministro. Aquí lo pone, al alcanzar la edad mínima requerida de 30 años en 2007. Putin nominó a Kadyrov como presidente de Chechenia. Ha seguido siendo el líder de Chechenia hasta el día de hoy. Por tanto, ya lo vemos desde 2007, ya lleva siendo líder de Chechenia. Son 15 años ininterrumpidos en los que ha podido hacer la política en Chechenia como él ha querido, ha podido utilizar la violencia como él ha querido. Al final tenía el monopolio de la violencia en Chechenia y ha podido represaliar a quien quisiera como quisiera, utilizando la violencia desmedida que le diera la gana. Aquí pone y lo apunta. Pero se le vota. Hombre, franquismo mal, democracia bien. Yo creo que no. Yo creo que a Kadyrov mucho no se le vota. Y a lo mejor si se le vota es porque si no se le vota pasan cosas malas. Ha gobernado con mano de hierro. En Chechenia, cualquier persona percibida como crítica con las autoridades corre el riesgo de ser arrestada, procesada, condenada por cargos falsos, secuestrada o incluso asesinada. Los disidentes, los activistas de derechos humanos, los periodistas y los blogueros, incluidas sus familias, corren grave peligro. En su informe mundial de 2022, Human Rights Watch escribe que Ramzan Kadyrov ha seguido aplastando sin piedad todas las formas de disidencia. Cada vez más, las personas LGBTQ también están sujetas a una persecución masiva. Se puede aquí hacer el resumen de que no parece un buen sitio para vivir. Chechenia, desde luego. Y así, pues vemos cómo, siguiendo el legado de su padre, Kadyrov no ha bajado el listón de lo que es ser un dictador de verdad. Y aquí entra su relación con Putin. Ya lo hemos insistido en que estaba colocado con Putin y es el que le sirve políticamente. El útil hombre fuerte de Putin. Aquí señala que Putin siempre ha confiado en Kadyrov para mantener estable a la República de Chechenia en el Cáucaso Norte y reprimir cualquier disturbio. Y que de hecho Kadyrov se ha comprometido a cumplir cualquier orden militar del comandante jefe de Rusia, Vladimir Putin. Y es muy importante señalar aquí que, digo mucho esa frase, pero es verdad que es muy importante señalar el hecho de que Putin realmente, Kadyrov, realmente, siempre que ha hecho declaraciones sobre Putin, siempre se ha mostrado totalmente favorable a Vladimir Putin y ha dicho que siempre le va a obedecer. Es decir, no es simplemente que, bueno, en los momentos que toca le sea leal o que siga las órdenes de Putin pero vaya a su bola, sino que realmente Kadyrov se muestra como un aliado total de Putin y como alguien que va a seguir sus órdenes hasta el final. Y él lo expresa verbalmente siempre que tiene ocasión. Por tanto, aquí en la guerra de Ucrania es muy importante, sobre todo ese factor de lealtad cuando estás en una crisis militar o cuando parece que no vas ganando la guerra, como es el caso de Ucrania. Y muy importante también señalar el hecho de que las milicias prorrusas chechenas son especialmente crueles y especialmente terribles a la hora de atacar en Ucrania. Aunque algunos chechenos han estado luchando junto a separatistas prorrusos en el este de Ucrania durante años, supuestamente como voluntarios, fue solo a fines de febrero de 2022 que Kadyrov declaró formalmente que se enviarían militares chechenos allí. En marzo, Kadyrov dijo que había unos 1000 combatientes chechenos en Ucrania, una cifra que es imposible de verificar de forma independiente. Kadyrov tiene su propia milicia, Kadyrov tiene sus propios soldados, y ha enviado parte de esos soldados, ya había teóricamente voluntarios, pero ha enviado formalmente parte de esos soldados a Ucrania a combatir al lado de Putin. Y también veremos luego un vídeo que muestra todos los soldados de los que hizo alarde que tenía disponibles Kadyrov para entrar a ayudar a la Rusia de Vladimir Putin. Las fuerzas de Kadyrov son tan notoriamente brutales como conocedoras de las redes sociales, alardeando en línea de supuestos éxitos en el campo de batalla de Ucrania. Muchos expertos, sin embargo, descartan esto como propaganda escenificada y cuestionan su efectividad en el combate. Dicho esto, los soldados chechenos estuvieron involucrados en el brutal asedio y eventual captura de Mariupol a principios de este año. También se vieron muchas imágenes de los chechenos enarbolando esas banderas chechenas cuando se tomó Mariupol, como dice, a principios de 2022, y por eso también ganaron un poco como fama de milicia realmente efectiva. Desde luego, a nivel visual, o más bien dicho a nivel de impacto, llegan mucho porque son chechenos. Todos sabemos que pues Chechenia es una zona muy, como digo, muy peligrosa, de gente muy dura, tiene siempre también esa fama.
Y es como que rodea un aura mística, más o menos, a la milicia chechena, todos esos factores y esa fama de ser especialmente brutales. Otra cosa es que realmente sean tan efectivos en combate luego, que eso yo ya no lo tengo tan claro, pero desde luego ese factor psicológico lo tienen ganado porque ya tienen esa fama y tienen ese nombre de ser realmente una milicia brutal. Kadyrov ha sido un partidario vocal de la guerra en Ucrania todo el tiempo, incluso prometiendo enviar a sus propios hijos adolescentes al frente, que lo vamos a ver también. Veremos el vídeo que colgó sobre que decía que iba a enviar a sus hijos adolescentes. Recientemente Kadyrov anunció que Putin lo había ascendido al rango de coronel general. Y hasta aquí llegamos un poco también de la relación de Putin con Kadyrov. Muy importante, como decimos, totalmente unidos, totalmente aliados. Y no solo a la hora de controlar a Chechenia, sino que ahora que estamos en guerra, también Kadyrov se compromete e incluso dice que está dispuesto a enviar a sus propios hijos, además de su reserva de miles de soldados que tiene para enviar a Rusia. Aquí, en este tuit, como habéis podido leer, dice que el dictador de Chechenia, Ramzan Kadyrov, acaba de comunicar en Telegram, bueno, se lo publicó el 3 de octubre, que iba a enviar a luchar a Ucrania a sus hijos Ahmad, Eli y Adam, que tienen 16, 15 y 14 años. A ver, yo las edades sí que han ido variando un poco según lo que he leído, pero todas rondan entre los 14 y los 17. De hecho, yo había leído más 14, 15 y 17, pero vaya, que al final todos menores de edad. Y dice Ramzan Kadyrov que para que se curtan en el arte de la guerra, pues quería enviar a sus hijos a que lucharan al frente. Vamos, como si fuera un Erasmus. Y no sé, es raro porque no creo que lo haga de verdad. Imagino que esto es más para que se vea su implicación en la guerra, capaz de enviar a sus propios hijos, pero no creo que lo haga. Porque pocos mandatarios en la historia han mandado a sus hijos. De hecho, aquí también vimos hace bastantes directos cuando una broma telefónica de que llamaban a un hijo de un político ruso importante y le decían que se tenía que presentar al frente. Bueno, al frente no, se tenía que presentar al reclutamiento, a ser soldado. Y él mismo decía por teléfono que no, que él era de la familia X, que él era un hijo de político importante y que él lo iba a resolver a otro nivel, pero que él no iba a ir a combatir. Es decir, aquí los hijos de los poderosos, de los políticos que mandan, de los ricos, son los que no van a la guerra. Y esto contrasta totalmente con lo que dice Kadyrov sobre sus propios hijos. Y bueno, ahora vamos a ver este vídeo que es promocionando Kadyrov que sus propios hijos, el dictador de Chechenia, que sus propios hijos van a ir a luchar al lado de las tropas de Putin con Rusia. Bueno, hemos visto bastante a mí mi padre me mandó a PortAventura. Es lo mismo. Estos son, bueno, es otro tipo de atracciones. Cada quien a lo suyo. Kadyrov es totalmente un fanático. Así es que, o sea, es totalmente un fanático, a unos niveles increíbles. Aquí lo hemos visto, todo el material, todas las armas, esos pedazos de bichos que están manejando sus hijos. O sea, es que me parece espectacular. Y es que Kadyrov parece como el malo de alguna película rollo Los Mercenarios, ¿sabes? Ruso, musulmán, o sea, da totalmente el perfil, dictador excéntrico. Es un personaje totalmente, o sea, me parece espectacular. Y sí, es que, o sea, sus hijos con lanzamisiles, con metralletas, hemos visto esos bichos. Yo os digo una cosa, la verdad es que los chavales, para lo pequeños que son, esas armas tienen una cantidad de retroceso. Si no sabes, de hecho, si no sabes usarlas, te lesionas del retroceso que tienen.
y no se manejan nada mal. Como digo, no creo que envíe a sus propios hijos al frente, pero por lo menos, ya digo, o sea, este mensaje es como poderoso porque muestra su implicación en la guerra. A uno de ellos sí que lo envió, pero como observador o algo así fue. No recuerdo yo ahora mismo. Lo envió eso, como comento, como observador. No lo envió directamente al campo de batalla a pegarse tiros. Pero vaya, que por lo menos lo envió. Que el tío está rayadísimo, que le falta un minuto de microondas. A ver, aquí Kadyrov dice que tiene 70.000 soldados chechenos listos para ir a Ucrania. Lo hemos comentado también mucho aquí, que de hecho yo cuando he compartido esta opinión, se me ha criticado a veces, muchas veces con poca educación, que es el tema de que es una ventaja la cantidad de soldados que puede movilizar Rusia. Que al final cantidad vale menos que calidad, sí, pero también tener ese capital humano del que dispone Rusia es una ventaja muy grande. Y en este caso Kadyrov dice que tiene 70.000 chechenos dispuestos. Os voy a poner el vídeo para que veáis cómo intimida toda esa cantidad de soldados chechenos que en teoría estarían dispuestos a unirse mañana mismo, si hace falta, al conflicto ruso. Ahmad! Allahu Akbar! Al final ha dicho Allahu Akbar. Yo no digo más. La verdad es que estéticamente impresiona el vídeo. Es impactante. Toda la capacidad que puede tener de movilizar. Y también he visto ahí alguna otra arma que yo no sé la potencia que tiene. A lo mejor no es un arma muy efectiva, pero vaya, a mí me da miedo. Y este es el perfil, como digo, de Kadyrov. Lo hemos visto, dictador excéntrico, puesto su padre a dedo por Putin, ha asesinado su padre en un atentado terrorista, lo sucede su hijo, que sigue siendo leal a Putin y mantiene esas pretensiones separatistas de Chechenia a raya, a cambio de poder hacer en ese territorio lo que le da la gana, represaliando como le da la gana, con la cantidad de violencia que le da la gana, y que ahora mismo está dispuesto a enviar hasta sus propios hijos a la guerra y a 70.000 soldados supuestamente totalmente preparados. Ese es un resumen bastante conciso de todo lo que abarca la figura de Kadyrov, que es enorme y que es tremendamente interesante. ¿Y cuál es el otro brazo derecho ahora mismo de Putin? Pues no es nadie más que Sergei Surovikin. Aquí lo dice, nuevo y cruel jefe militar de las tropas rusas en Ucrania. Aquí la cuestión es que Putin estaba siendo criticado bastante por el hecho de ser demasiado suave con Ucrania, de no utilizar la violencia necesaria y de que se le esté escapando la guerra, básicamente. Entonces, para callar a los críticos, ha nombrado jefe del ejército ruso en Ucrania a este señor, a Sergei Surovikin, que es famoso precisamente por ser extremadamente cruel. Tiene ya un buen currículum en Chechenia. De hecho, la capital de Chechenia, Grozny, la redujo a cenizas. Y también, sobre todo, por su paso por Siria, donde destaca especialmente por su crueldad y por su trato a los civiles. Entre otras cosas, por ejemplo, utilizó la táctica de guerra de la quema de tierra. Creo que se llama quema de tierra. Voy a buscarlo ahora mismo. Tierra quemada. Creo que es tierra quemada. Táctica militar, vale, sí, que como lo dice aquí en Wikipedia, consiste en destruir absolutamente todo lo que puede ser de utilidad, arrasar con todo y no dejar nada. Así no le dejas nada a tus enemigos, a los rebeldes, a las milicias que sea, pero claro, tampoco dejas nada a los civiles
que lleven ahí. O sea, no atacar estratégicamente estas posiciones, no, arrasar con absolutamente todo. Y es, claro, es una táctica de guerra que evidentemente está muy criticada a nivel internacional, porque es bastante destructiva, o sea, es totalmente destructiva, se considera cruel, etcétera. Aquí vemos, la lluvia de misiles contra varias ciudades ucranianas ha sido la carta de presentación del recién designado hombre fuerte de Putin en la guerra, y aunque evidentemente Putin tuviera que dar su aprobación para lanzar los misiles, la ejecución de esa ofensiva famosa, recordemos, tras explotar el puente de Kerch, Ucrania, pues Rusia respondió con más de 100 misiles a 20 y algo ciudades distintas de Ucrania a distintos objetivos civiles. Y él fue técnicamente el ejecutor. El general Surovikin es conocido por su brutalidad y su papel en los conflictos de Chechenia y Siria, lo que hemos apuntado. Los nacionalistas más duros aplauden su nombramiento porque consideran que es la señal de que el presidente ruso está dispuesto a una guerra más feroz. Por tanto, aquí su designación ha sido más por presiones de los sectores más nacionalistas y más belicistas de Rusia, que como digo consideraban que Rusia no estaba siendo lo agresiva que necesitaba para vencer en la guerra con Ucrania. Y en esta tesitura ha decidido Putin que el nombramiento de Surovikin era lo más acertado. Los últimos y feroces ataques contra varias ciudades de Ucrania han sido la carta de presentación de Surovikin. Bajo su mando, las cabezas pueden volar de los hombros instantáneamente, ha asegurado uno de los influyentes blogueros afines al Kremlin. La afirmación refleja el aplauso con el que reciben el nombramiento quienes han pedido a Vladimir Putin más mano dura. El general elegido por el presidente ruso para tratar de remontar la situación tras las pérdidas de Limán y Kharkov y la destrucción del puente de Kerch es conocido dentro del ejército por su crueldad. Y el listón está alto. Sustituye al conocido como carnicero de Siria, Alexander Dvornikov. Es decir, que este señor sustituye a otro que su apodo es el carnicero de Siria, y o sea, lo sustituye con el título de ser más cruel. Es decir, o sea, tú te metes en el cargo porque tienes fama de ser muy cruel y estás sustituyendo a un tío que lo llaman el carnicero de Siria. O sea, ¿a qué niveles tienes que llegar? Y es que en Siria, este señor, lo dice por ejemplo también este artículo, creo más adelante, en Siria este señor destacó por realizar muchos ataques, por atacar a la población civil, hasta puntos en el que la propia población civil pidiera a los rebeldes que se rindieran. Es decir, en Siria pues había evidentemente rebeldes residiendo en zonas civiles que iban atacando al ejército de Bashar al-Assad. Y Rusia lo que hacía era atacar a objetivos civiles, niños, ancianos, de forma que al final esa gente, por miedo y por no querer el siguiente en morir, le pedía a sus propios rebeldes que se rindieran y que cesaran en la guerra porque no querían morir. ¿Quién es Sergei Surovikin? El hombre nombrado el pasado sábado, bla bla. Vale. Ha estado al mando de las operaciones rusas en el sur de Ucrania desde el pasado julio y ha tenido que hacer frente a la fuente contraofensiva de las tropas de Zelensky. Ha dirigido las fuerzas aéreas y espaciales de Rusia desde 2017. En Siria, Surovikin lideró las fuerzas rusas de apoyo a Bashar al-Assad y supervisó, en 2016, la devastación de la ciudad de Alepo, que organizaciones de derechos humanos califican como barbarie. En 2017 recibió una medalla por su actuación en Siria. Human Rights Watch lo incluyó en 2020 entre los líderes militares que podrían tener responsabilidad en las violaciones de derechos humanos en ese país. Y con el historial del señor tampoco me extraña, porque no sé si lo menciona el artículo, pero también, por ejemplo, Surovikin es conocido porque ha estado en la cárcel 2 veces. La primera fue por intentar dar un golpe de estado en la Unión Soviética. Pues se pone aquí. Pasó 6 meses en la cárcel después de que soldados bajo su mando mataran a 3 manifestantes. No. Vale, no. Sí. Pues mentira, fue por matar a manifestantes durante un golpe de estado fallido en el 91. De acuerdo. Y la otra, que esta sí que la sé seguro, es la de que estuvo también en la cárcel por tráfico de armas. Es decir, toda una joyita. Lo que pasa es que lo metieron y lo sacaron bastante rápido. En Chechenia estuvo al mando de una división en 2004. La guerra de Moscú contra la República Independentista fue otro ejemplo de brutalidad contra la población civil con crímenes de guerra y localidades totalmente arrasadas. Como digo, Grozny lo pulió este señor. Aquí también lo pone que fue procesado por tráfico ilegal de armas en el 95. La condena fue anulada más tarde, según señala The New York Times.
Un día antes de la invasión de Ucrania, que se inició el 24 de febrero, Surovikin fue incluido en la lista de ciudadanos rusos afectados por las sanciones de la Unión Europea. Analistas militares vinculan esa reputación que tiene a la corrupción y a la brutalidad que maneja. Como vemos, el designado por Putin para que sea su mano derecha, su otro gran aliado junto a Kadyrov, es un hombre que destaca por su brutalidad, que utiliza tácticas de guerra mucho más que cuestionables, que ha estado procesado por corrupción y por tráfico de armas. Como digo, totalmente una joyita. Es conocido como un comandante despiadado, ha dicho Michael Kaufman, director de estudios sobre Rusia en CNA, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. ¿Marcará su nombramiento diferencias entre el terreno? Yevgeny Prigozhin, empresario cercano al Kremlin y fundador del grupo de mercenarios Wagner, que recordemos es un grupo de mercenarios privados, de una empresa privada, por tanto no son del Estado, no son del ejército, de mercenarios que luchan, por ejemplo, han luchado ahora en favor de Rusia. Es una de las voces que habían pedido medidas más severas en la guerra y que ahora ha alabado la designación de Surovikin. Le ha calificado de legendario y ha afirmado que es el comandante más competente del ejército ruso. El suyo es, por cierto, el tercer nombramiento militar de alto rango en una semana. Y es que Putin pues, se dedicó a hacer todos esos cambios y esos nombramientos. Los nacionalistas más duros lo recibieron como una buena noticia. Lo consideran la señal de que Putin está dispuesto a una guerra más brutal. Y aquí es donde yo también me pregunto eso. Si el hecho de la designación de este hombre significa que la guerra rusa, lejos de acabar, es al contrario, que va a recrudecerse más y que de verdad Putin no está dispuesto en ningún momento a ceder en absolutamente ningún punto. Y si está nombrando a gente que será capaz de tener ideas mucho más crueles durante la guerra, y a partir de ahora veremos cómo se ejecutan medidas que no son del todo acordes a lo que se debería incluso dentro de una guerra. No sé si me estoy explicando, pero vaya, que Rusia puede ir más allá en su crueldad dentro del conflicto bélico con Ucrania. Y aquí un hilo que yo, bueno, hay una aplicación que se llama The Adriat Rap, ¿no? threadreadrap.com, no sé cómo se pronuncia, que lo que hace es los hilos de Twitter te los pone todos seguidos. Aquí no vamos a profundizar demasiado porque es un hilo muy largo y excelente, pero es demasiado extenso, se nos iría ya hora y media este directo, de Nacho Montes de Oca, pero podemos leer algunas partes que nos indican de qué va. Aquí dice que el secuestro de niños ucranianos y su envío a Rusia es un aspecto brutal de la invasión. Y es que resulta que está habiendo una práctica por parte de Rusia que es coger a niños ucranianos de zonas en guerra y enviarlos a Rusia como con un programa de adopción. De normal en Rusia es muy complicado lograr la nacionalidad rusa para un bebé adoptado, pero en el caso de los niños ucranianos se ha hecho una excepción en la ley para que sea muy fácil que esos niños ucranianos consigan el pasaporte ruso. Por tanto, en esas zonas de guerra, quizás si hay algún bombardeo, si hay algún incidente bélico y los padres de estos niños mueren o quedan gravemente heridos, pues a veces está sucediendo que los rusos cogen a esos niños y los envían a Rusia. Y a través de un programa de adopción, pues se adopta a estos niños ucranianos que consiguen muy rápido el pasaporte ruso. Por aquí, por ejemplo, vemos, lo decía, la historia de, pues ahora mismo no lo he visto. Esta es, aquí está. Se me ha ido. Aquí. Tatiana Tolo... ¿En serio? Tatiana Tolstokorova creía que su hijo Pavel, este señor de aquí, su nuera Olga, esta señora de aquí, y su nieta Natisa, esta niña de aquí, de 4 años, habían muerto por el impacto de un cohete en su departamento de Mariupol. Luego supo que su hijo murió en un centro de tortura. Y la niña, aparentemente, a la niña la enviaron a través de esta red que yo digo.
En otro vídeo que se mostraba a niños ucranianos llegando a Rusia, creyó reconocer a Natisa. Habrá sido un error. No, Natisa, sí. A Natisa. Hace meses intenta que las autoridades rusas le dejen ver a esa niña para saber si es su nieta. Le escribió incluso a Elbova, que ahora veremos quién es, y le respondieron que era otra niña y borraron el vídeo. Vamos a ver lo de Elbova porque es bastante siniestro todo. Elbova es una señora que es la que es bastante estrecha a Putin, es bastante cercana a Putin. Aquí lo pone María Elbova-Belova. Es una de las figuras del momento en Rusia, comisionada para los derechos del niño en Rusia, una mujer muy alabada por Putin y que tiene pues una organización de caridad que se llama Penza, en la que pues acoge a niños, hace distintas obras sociales, etcétera. ¿Cuál es la cosa? Que el 10 de marzo, mientras la artillería rusa demolía la maternidad de Mariupol, Elbova se reunió con Putin en el Kremlin. Y a partir de ahí comenzó toda esta trama a volverse más oscura. Aquí se firma una orden para Putin para adoptar niños ucranianos. Firmada, por cierto, el Día Internacional de los Niños. Y había niños ucranianos en Penza, ¿de acuerdo? En esta organización que mueve la mujer. Y el programa de apropiación del Boba se llama oficialmente En manos de los niños y no se priva de publicar esas fotos y vídeos, como por ejemplo donde acabamos de ver esa mujer se dio cuenta de que quizá era su hija la que estaba allí. Su familia, que ahora no sé si la podemos ver por aquí, está casada la mujer con un hombre ultra ortodoxo, que es pues cura ortodoxo, no sé cuál es el equivalente de la iglesia ortodoxa a cura. ¿Qué tienen ellos? Aquí lo pone. Su rol político se origina en su paso por el Senado ruso, luego de afiliarse en 2019 al partido Rusia Unida de Putin. Su rol religioso de su marido Pavel Kogelman, un programador que decidió tomar los hábitos ortodoxos. Se hizo cura ortodoxo, lo que sea el equivalente. Tienen 5 hijos y 18 adoptados. Y por tanto esta mujer con su fundación, Penza, María Elbova con su fundación Penza, está enviando a niños ucranianos de esas zonas de guerra a Rusia a través de esa red y les consigue los pasaportes rusos para que puedan ser adoptados por familias rusas. Lo cual evidentemente es una barbaridad y como nos cuenta Nacho Montes de Oca es una de las caras más crudas de la guerra. Ya en la guerra han sucedido muchas barbaridades, como refugiados ucranianos que los captaban redes de trata de blancas, etc. Y bueno, pues esto es una cosa que no se queda atrás. Pero claro, esto es con la ayuda del gobierno de Rusia, por tanto, pues yo creo que puede tener sanciones a nivel internacional y es achacable al gobierno el hecho de que están secuestrando básicamente a niños ucranianos para enviarlos a Rusia. Una barbaridad y completa falta de humanidad. Más sobre el conflicto. Han matado al director de la Filarmónica de Jersón tras negarse a actuar en un concierto organizado por las fuerzas de ocupación. Y es que los rusos querían vender una imagen de normalidad en Jersón, en esa zona ocupada, y le pidieron a un director afamado de orquesta de la Filarmónica de Jersón que tocara pues para eso, para realizar un concierto y que se viera como más armonía y más cohesión en esa sociedad. Él se negó y el ejército ha acabado matándolo en su propia casa. Como digo, las partes más crueles de la guerra. Muchas veces pues suceden estas cosas y el arte no debe estar al servicio de intereses sucios y oscuros. Pero a veces, desgraciadamente, como es el caso de este señor, se acaban pagando incluso con la vida. Aquí no sé qué está pasando. Ahora mismo no sé, no entiendo nada. Problemas del directo. Voy a ver si puedo ver otro tweet mientras. No sé si es que Twitter ha decidido dejar de funcionarme de repente. Pero yo no entiendo nada. Voy a ir cerrando cosas a ver si ayudan algo. Pero se me ha quedado todo en blanco. No. Pues de estos dos tweets que quería yo enseñar, voy a pasar. Ah, sí, uno era que Estados Unidos había anunciado una ayuda de 750 millones de dólares para Ucrania. Y la siguiente ahora mismo no la recuerdo. Pero bueno, no podemos verla, por tanto no sé qué ha sucedido, porque no es. Aquí Twitter me va, por tanto no sé por qué no me va, solo con
con Geopol? No entiendo yo esto. Vamos a ver si puedo cortarla, pegarla aquí y que nos lleve al tweet. Ahora sí que funciona. De acuerdo, y aquí lo siguiente, despide al productor. Sí, creo que voy a despedir al productor. Estos fallos no se pueden tolerar en el directo. Twitter tiene que funcionar siempre al 100%. En la actualidad se calcula que hay casi 13.000 cabezas nucleares. Y aquí vemos el infográfico que explica cómo están repartidas esas cabezas nucleares. Y es que la amplia mayoría la tienen los que los dos más esperábamos, los que estaban más al día en la carrera nuclear, que son Rusia y Estados Unidos. Me sorprende que la verdad que gane Rusia, no me lo esperaba. Luego ya muy por detrás China, Francia, Reino Unido, que recordemos China pues potencia que está creciendo, Francia siempre ha trabajado mucho el tema de las nucleares y bueno, aquí es más o menos pues podemos ver ese gráfico. También sorprende, ¿no?, que Pakistán tenga más que la India. Vaya, curioso. Y esta es, nos quedamos con esa lista de la fuerza nuclear en ese aspecto. Y pasamos a hablar del Reino Unido. Dejamos atrás lo que hemos hablado de Rusia, un poquito de la situación actual y de esas dos manos derechas de Putin, que son muy importantes y que seguramente van a ser muy importantes en la guerra. Liz Truss es la cuarta primera ministra en 7 años. Y a pesar de que lleva mes y una semana, porque empezó el 5 de... O sea, perdón, el 15 de ¿qué lleva? No, empezó el 5 de septiembre o el 6 de septiembre. A pesar de que Peca lleva poco más de un mes en el cargo, perdón, hay voces dentro de su partido que piden su sustitución. ¿Qué está pasando en Reino Unido? ¿En qué momento se volvió tan inestable? Aquí Liz Truss, como íbamos diciendo también los últimos días, no contaba mucho con el apoyo general de la sociedad británica y tampoco dentro de su partido, sobre todo después del erróneo anuncio de políticas económicas como bajada de impuesto para los ricos, que provocó un desplome de la libra por la poca confianza de los mercados en Reino Unido. Es cierto que no fue, lo dije en el otro vídeo, y en el otro directo en su momento se me dijo y es cierto, porque yo, no quería decir que fuera tan simple como pidió bajar los impuestos a los ricos, perdieron la confianza a los mercados, sino que hubo más factores. Quiero decir, ella dijo que iba a bajar los impuestos a los ricos, pero que no iba a realizar un recorte por otro lado, que iba a tirar de deuda, y por tanto eso fue lo que provocó ese pánico en los mercados. Quería aclarar, no, en su momento no fue tan específico porque no consideraba necesario, pero bueno, se me dijo, se me corrigió y tampoco está de mal comentarlo, porque tampoco es una solución mágica subir impuestos a los ricos, perdón, y ya está, no es una solución mágica bajárselos tampoco. Hay mucho más detrás, todo es más complicado y para explicarse esto pues se necesita en ese sentido pues más matices. Y como decimos, una de las malas decisiones que tomó, que ha desencadenado todo esto, fue el hecho de anunciar esa bajada de impuestos a los ricos y, como digo, se devaluó la libra. Y es que si vemos en las últimas décadas, si vemos muchas décadas atrás, vemos que la libra respecto al dólar, por ejemplo, se ha devaluado de una forma increíble. Aquí tenemos un gráfico en movimiento dinámico sobre la evolución de la libra y lo podemos ver a lo largo de los años, bajo el mandato de Churchill, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, todo eso lo compara con el dólar. Vemos los picos, por ejemplo, había un pico de bajada de 3,28, luego pues se recuperó mucho y logró un pico de 5,15. Vemos en la Guerra Mundial que participaron pues tanto Reino Unido como Estados Unidos en este caso. En los 50 baja de golpe la libra, se mantiene más o menos estable. Y recordemos que a pesar de que empieza la libra pues valiendo 4 y pico dólares, llega a valer 5 dólares, aquí ya estamos por 2,80, 2,70 y algo. Y estos son entrando en los años 70. Aquí podemos ver las razones un poco, por ejemplo en el 49 que dice que el gobierno británico había devaluado la libra para ayudar a la exportación de comercios, crisis económicas también se habla. Aquí vemos el pico más bajo de momento de 1,64, que eso evidentemente comparado con los 5,12 que hemos llegado a ver es una locura. 1,09, un pico bajísimo a mediados de los 80.
Aquí ya entramos en los 90. Recordemos que los 90 para Europa es una época bastante de bonanza, pero Estados Unidos también estaba en gran crecimiento. Por tanto, pues aquí estamos a punto de entrar en la crisis económica. Ojo, yo no me acuerdo de cómo bajaba todo, pero aquí vemos que entramos en crisis económica 2008. De hecho, lo pone la crisis financiera global en 2008, 2014. Vemos ahora cómo se está acercando mucho al dólar, 1.30, 1.20. Y con listras ahora mismo a 1.14. Llegó a estar a 1.08, 1.07, algo así, cuando comentó esto Listras de la bajada masiva de impuestos a ricos. Y ahora vemos cómo ha acabado en 1.14. Empezó en 4 y pico, llegó a ser 5.12 y ahora está en 1.14. Un gráfico muy interesante de ver, que se ve con la devaluación y se ve también en un año, tras lo de Listras, piso pues interior muy pequeño para 2 personas. No me dejaba pasarlo. Pues se ha dado esa devaluación espectacular. Y pasando de Gran Bretaña a España, podemos ver que se ha hecho bastante viral este vídeo sobre una chica que se queja del precio de los alquileres en España. Y es que, como todos sabemos, la vivienda ha subido muchísimo y sobre todo para los jóvenes es muy difícil independizarse. Y ahora hablemos de independizarse solo. Yo soy un ejemplo claro de eso. Y se ha hecho bastante viral, como vemos este vídeo. Ahora lo vamos a comentar, primero miradlo. Pues mira, yo ahora mismo estoy en un piso compartido, somos 2 personas y es un piso interior muy pequeño para 2 personas, no llega a los 40 metros cuadrados. Y claro, yo este año con una renovación del contrato decidí que igual pues me podía ir a vivir sola. Lo que me estoy encontrando son habitaciones y pisos mucho peores por el mismo precio, incluso más. Un estudio para mí sola ronda los 700, 750 y no tiene ventanas al exterior, no tiene espacio para poder teletrabajar desde ahí. No tiene unas condiciones dignas y además, no solo eso, es que me piden una entrada que, o sea, no tiene sentido, te piden 4 meses de entrada, que por mucha solvencia económica que tú tengas, eso... Perdón, ¿dónde es esto? Esto es en Madrid. Ah, Madrid. Yo acabo de vivir la ¿Y misma situación que tú, sabes, la he estado buscando piso. Por ejemplo, ¿y vivir a también. 30 o 40 kilómetros de Madrid? ¿Cómo está esto? Hombre, pero yo tengo un trabajo al que ir. Ya, pero es no. que resulta que en Madrid quiere vivir mucha gente No. y por lo tanto los precios suben. Pero ya querrá No, no, vivir no, no. cerca Quiero de vivir su trabajo, dignamente ¿no? en Madrid. Oye, Pero que nos perdona, tienen que Yelamo, expulsar a la gente yo joven quiero de tener dentro. 30 años Ya, pero es que y no, tener no, melena. pero lo que no se es le que va al cuando alquiler tú tenías sería 30 años, la situación de Quiero Sabela y decir- mía no era la misma. Perdón, es que tú con 30 años perdón. te podías alquilar un piso. No. Sí, A ver, tú lo que no puedes, lo que no puedes aspirar, O hablamos lo que de las no puedes viviendas de aspirar protección es oficial. que Madrid sea un O magnífico vivir- lugar o para trabajar, En que tenga Turquía hay muchísima alternativas A ver, gente. para Bernardos. En Madrid Bernardos. no puedes aspirarlo a todo. Bernardos. Es Pero una es que, cuestión mira, de oferta y demanda. pero es que ella, ¿cuánto cobras tú? Si no es mucho preguntar, ¿Sabela? Es un derecho Alrededor de constitucional, 1.700. Bernardo. Alrededor de 1.700. Y ahora se te está yendo en una habitación que dice Es interior. casi la mitad de mi sueldo, una habitación para mí. Eso ya No sea es en un Madrid piso, o ya no sea es donde un sea, piso. no tiene Perdona, ningún sentido, perdona, profesor. Perdona, palabra. oye, y el Amo, en Móstoles se vive muy bien. Oye, En ¿cómo viene de Aranjuez Móstoles se al vive centro de muy Madrid bien. a trabajar? Y hay muchos sitios en que Pero se ha vive salido muy el bien. Bernardo es liberal. Es lo que No, está pasando. no. Oye, perdona. no, estoy de acuerdo. Perdona. Venga, lo que no deja podemos hablar al resto, hacer, Bernardo. lo que no podemos El hacer mercado se es que autorregula. el hijo o la hija Claro, es que viva ese es el al lado mercado de la aquí, mamá. horrible. Un segundo. Pues mira, yo ahora El documento la verdad es que es acojonante. Me parece impresionante. Y no puedo entender cómo, en este caso, Bernardos, que es fuera del PSOE, si no me equivoco, puede defender tan ferozmente una política tan liberal en cuanto a los alquileres. Yo puedo entender, el Bernardo este es, pues sí, pero mucho, además. Porque puedo entender que hables de la oferta y la demanda, yo lo puedo entender, y de hecho se puede defender que los alquileres de los pisos sean libres con... yo no lo creo así porque yo no soy liberal, pero yo puedo entenderlo que se pueda defender, como digo, en este caso con argumentos coherentes y con argumentos sólidos. Pero este señor dice, y si vives a 40 kilómetros de Madrid, ya, pero es que esta chica tiene que ir a trabajar y en Móstoles se vive bien. ¿Y cómo va a Madrid a trabajar? Además de que no estamos hablando de un piso, estamos hablando de que una chica que cobra 1.700 euros al mes, que es un buen sueldo para ser joven, está sufriendo para pagarse una habitación, no un piso, una habitación.
a mí esto me parece una barbaridad, la verdad, o sea... por cierto, me hace mucha gracia que has puesto Easy Waffen, el Bernardo este es tonto, y a mí aquí en el chat me lo pone con asteriscos como diciendo, uy, te tapo esta palabra que es muy fuerte, tonto, te la censura. Pero bueno, y claro, como digo, este señor que era del PSOE, ¿por qué tendrá estos argumentos que desde luego no parecen coincidir con lo que es su figura política, más o menos? Y yo digo, ¿y tendrá alguna razón para defender tanto esos precios de... Vaya, hombre, sorpresa. Resulta que Gonzalo Bernardos está metido en todo el tema de inmobiliarias, renta vitalicia, venta en alquiler, hipoteca inversa. Por tanto, no le favorece precisamente que haya una regulación de alquileres. Es decir, su defensa no se basa en sus creencias políticas reales, sino que se basa en que le favorece económicamente. Aquí ya no hablamos de si es más justo o injusto, si los alquileres se tienen que regular o no. Hablo de que resulta que este señor, que está de una manera tan contundente afirmando que no debería haber una regulación de alquileres, lo cual contrasta un poco con esa visión más social que se supone que tendría que tener un socialista, resulta que está metido de lleno en ese negocio. Pero no solo él. Es que la pregunta es, ¿cómo van a regularse los alquileres si nuestra clase política está llena de arrendatarios? Ja, 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 vamos. Y me lo estaba oliendo. Sí, yo me ha extrañado, porque además el señor se supone que es eso, como digo, del PSOE, mínimo de centro. Digo yo, pues, a ver. Pero fijaos en esto. Lo dice Javier Gil, que es investigador de todo el tema de alquileres, vivienda... Y dice, ¿dónde están los caseros en este país? En el Congreso. Fijaos en el Congreso de los Diputados. Es que esto es una barbaridad. Está en catalán, pero se entiende. Vale. ¿Qué grupos del Congreso tienen más diputados arrendadores de pisos? Y es que, por ejemplo, en Ciudadanos, el 33,3%, uno de cada tres, tiene pisos y es casero. Se los alquila a otras personas. O sea... Muchas veces a los políticos les pasa que es cierto que tienen un muy buen sueldo, pero a lo mejor no tienen más casas porque viven en Madrid, que vivir en Madrid es carísimo. Y por tanto, que cobren ese sueldazo, tienen una vida más lujosa en ese sentido, pero es cierto que, bueno, no les da para comprarse otro piso aparte, ir alquilándolo, etcétera. Pero es que en cambio en Ciudadanos vemos 33,3, en Vox 30,8, en el PP 22,7. Incluso si nos vamos al espectro izquierdo del panorama político español, PSOE 17,5, Podemos 9,1. Hay una cantidad de arrendatarios espectacular. Y si nos vamos a las estadísticas, por ejemplo aquí lo dice Javier Gil, que la ciudadanía no propietaria en España es del 40%, pero entre los diputados del 15%. O sea, está lleno de diputados que tienen casas y las arrendan. Por eso no quieren tocar los alquileres, por eso no les beneficia que se regule el precio del alquiler. Ciudadanía con 2 pisos, 10%. Los diputados lo duplica, 21%. Y ciudadanía con 3 pisos, 2%. Pero es que ahí los diputados tienen, el 21% de los diputados tienen 3 pisos. Es una barbaridad. O sea, es que es una barbaridad. ¿Cómo van a regular el precio de los alquileres? Si ellos se benefician directamente de los precios abusivos de los alquileres, ¿cómo van a pensar en el ciudadano? Si son ellos los que tienen pisos para alquilar, los que tienen que cambiar nuestras políticas y favorecernos, se están lucrando de los que precisamente nos desfavorece. Y sí, yo entiendo el argumento de que, por ejemplo, como hemos visto, la chica de antes vive en Madrid, yo entiendo que en el centro de Madrid no puedes vivir. Que a lo mejor tú dices, vale, en Madrid, pero ¿y si la gente en vez de en Madrid quiere vivir en la calle Salamanca, por ejemplo? Bueno, pero una cosa es querer vivir en el centro de Madrid, yo entiendo que no puede saberse, y la otra cosa que no puede ser es que a lo mejor en Madrid y en 15 kilómetros a la redonda no encuentres un piso decente por menos de un dineral. Es imposible, además, sin hablar de que los alquileres respecto a los sueldos, a la subida de sueldos, la subida de los alquileres ha sido espectacular. De eso ya también podríamos hablar otra cosa. Y bueno, yo me quedo sobre todo con lo de los políticos. ¿Cómo van a ayudarnos si se están beneficiando? Y más de política, porque ha salido encuestita del CIS, ha salido las predicciones. Y es que el PSOE ha ampliado la ventaja sobre el PP, 4 puntos de ventaja le saca ahora porcentuales, y Vox ha bajado del 10% por primera vez
desde 2019. Me parecen datos muy interesantes también porque yo no me los esperaba, la verdad. No me esperaba ni que el PSOE superara al PP y menos que fuera con una caída de Vox. Porque tampoco es que muchos votantes... Encuestas democracia, mi parte favorita. A todos nos encanta la fiesta de democracia y a todos nos encanta franquismo mal, democracia bien. A todos nos encanta la fiesta de democracia y las encuestas. Yo me flipo con las barritas y los números. Y como vemos aquí, Vox me extraña también esa caída, porque con la tendencia que hay del ascenso de ultraderecha en Europa, en el mundo en general, en Europa en particular, me esperaba que ganaran terreno en ese aspecto. Y luego, como digo, el PSOE después de este gobierno también me extrañaba que le fuera a sacar 4 puntos al PP. O sea, me parece, la verdad, bastante extraño y bastante sorprendente. Lo dice el diario.es en su web. El CIS eleva a 4 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP y recoge otra caída de Vox. Aquí lo podemos ver en otro tipo de gráfico para que se pueda ver más claramente. 32,7, 28,7, Unidas Podemos, que sigue siendo la tercera fuerza política. Y se presentan bien las elecciones. Son en abril de 2023, si no me equivoco, ¿no? Las elecciones españolas. Creo que sí. Y se van a presentar bastante interesantes en este caso. La verdad es que sí. Yo pensaba que habría más una victoria de contundencia por parte de la derecha, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, si sumas Unidas Podemos con PSOE y PP con Vox y Ciudadanos, te sale que gana Unidas Podemos y PSOE. ¿Verdad? Porque son... Sí. O sea, 45,4%. Y aquí entre todos llegan al 40 raspado. Porque esto es 11,5. Más aquí 40,2. Pues no. O sea, ganarían las izquierdas. Joder, las mates. Las mates van regular. Pero oye, uno hace lo que puede a estas horas. Y así quedaría más o menos así queda la estimación de voto por el CIS. Veremos porque aún queda muchísimo hasta las elecciones del año que viene. Pero, en fin, para que nos vayamos haciendo un poco una idea de cómo se están repartiendo de momento la intención de voto. Seguimos ahora hablando más de estas noticias sueltecitas que pongo yo siempre al final, que considero importantes. Recordemos, en Irán, las protestas, pues la campeona de escalada iraní, Elnaz Rekabi, se ha atrevido a competir sin hijab, saltándose las normas de la Federación Iraní. Es un gesto poderoso y valiente que le puede costar caro, por eso hay que compartir este vídeo y difundir la hazaña. Noviembre del 2023. Vale, pues me rayo yo, no sé por qué creía que era abril. Y como vemos, nos quedamos con esta imagen muy poderosa. La escaladora iraní compitiendo sin hijab, contradiciendo las normas de su federación. A ver quién sube a por ellas. Pues sí, se sube arriba. El Jamenei no creo que vaya por ella el hombre. La verdad, no está para muchos trotes. Más cositas que hemos visto. De otro tema recurrente también, la exministra María Antonia Trujillo, de nuevo, del PSOE, ha defendido durante una entrevista que España debe devolver Ceuta y Melilla, añadiendo que la marroquinidad de estas no debe ser cuestionada por el bien de la salud colectiva de los españoles. Yo es que no entiendo cómo podemos ser un país de tan retrasados, de territorios que nunca han sido de otro país, querer regalárselos. Es de locos. Me parece increíble. Yo esta mujer en realidad lo entiendo, porque esta mujer está casada con un marroquí. Y pues no sé qué habrá hecho ese hombre para convencerla tan fuerte, pero esta exministra del PSOE pues dice que tenemos que regalar Ceuta y Melilla a Marruecos, que nunca han sido marroquíes, históricamente no pertenecen a Marruecos, ni nunca lo han sido, ni es su derecho, ni para el Comité de Descolonización de la ONU. Ceuta y Melilla están puestas como colonias de Marruecos, pero aún así, esta señora, entre otros exdirigentes del PSOE, que casualmente luego tienen casoplones en Tánger y tal, pues creen que hay que devolver, porque nunca han sido Ceuta y Melilla a España. Porque ya me diréis, cómo se devuelve algo a alguien si no ha sido nunca suyo. Y aquí el nuevo speaker del Senado, ahora mismo no me sale la palabra en castellano, fíjate, el portavoz del Senado, es este señor, de acuerdo, que es
un poquito fascistilla y como vemos aquí dice, hay un momento que dice nuestra prioridad es tener más niños europeos, no esos otros animales, en relación a todos los extranjeros que hay en Italia. Es un señor anti-LGTB, es un señor totalmente conservador, anti-aborto, etcétera. Y ahora vamos a ver la última frase, es más o menos a partir de aquí que lo veréis que se entiende bastante bien, porque el italiano como es similar al castellano, veremos que dice en relación a esto, esos inmigrantes africanos, etcétera, nuestra prioridad es tener más niños europeos, no esos otros animales. Una mamma e un papà, le altre schifezze non le vogliamo neanche sentir nominare. La priorità è che ci siano più bambini europei in Europa, non gli animali. Sveglia! Pues ahí lo habéis dicho, que la prioridad es tener esos niños europeos y no más de esos animales. O sea, es este señor. Lo hemos visto. También es pro Putin. También ha hablado, por ejemplo, lo que ha dicho de queremos un padre y una madre para los niños. No las otras asquerosidades, ha dicho. Y pues básicamente este es el nuevo speaker del Senado, el nuevo portavoz, para que todo lo podáis ver. De hecho, y el presidente del Senado italiano ya es un señor pro Mussolini, fascista, etcétera, y le tuvo que dar el mando la expresidenta del Senado. O sea, cuando hicieron el cambio de poderes, la expresidenta del Senado había sido sobreviviente del Holocausto. O sea, imagínate, superviviente. Melilla y Ceuta son españoles. No se puede devolver algo que no es suyo. Refiriéndome a Marruecos, claro. Es que es evidente, ¿cómo vas a devolver algo? ¿Cómo te pueden devolver algo que nunca ha sido tuyo? En todo caso será regalar. Lo que quiere esta señora es que le regalemos Ceuta y Melilla a Marruecos. Y bueno, es una gilipollez, así que nadie va a regalarle nada a nadie, evidentemente. Es que es tal cual, así como lo apunta Sisi Wafer. No se puede devolver algo a alguien que nunca ha sido suyo. Lógica aplastante. Y en África, seguimos. Proyecciones de crecimiento en el 2023 del Fondo Monetario Internacional. Siempre se ha estado hablando de que ahora toca el crecimiento de esos países subdesarrollados por un colapso de los países más desarrollados, de Occidente, de las grandes potencias económicas. Y es que vemos que todos los países de África subsahariana crecen económicamente excepto Guinea Ecuatorial. Y dice aquí mención especial para Senegal, Níger, República Democrática del Congo, Ruanda y Costa de Marfil, que crecen más del 6,5%. Un gráfico también muy interesante. Vemos la lista y vemos aquí lo que crecen porcentualmente todos los países de África subsahariana. Una media de 3,7 no will remains. Vale. Bueno, y hay que tener en cuenta pues ese crecimiento económico de esos países que está siendo bastante fuerte y bastante importante, sobre todo en comparación con Occidente, que se ha estancado completamente. Aquí está la tabla y con la proyección que tienen para 2023, por si queréis ver y echarle un vistazo, que está increíblemente interesante. Y de ahí pasamos a España. Y es que según el Eurostat, solo hay 7 regiones europeas que vayan a superar los 55 años de edad media en 2050. Y es que 5 son españolas, 2 italianas y 5 españolas. Lo hemos tratado también aquí, cuando hablamos de las pensiones lo dijimos, que tenemos una población muy envejecida y la muestra es esta, que solo 7 regiones europeas superarán los 55 años de media y es que 5 de esas son españolas. O sea, es que el dato es aplastante, es una barbaridad y al final hace que sea más difícil sostenerlo. Lo que pasa es que, claro, la solución es matar ya a ellos y eso queda bastante feo. Países que emiten más toneladas de CO2 en la atmósfera. En 1900 vemos que era Estados Unidos, la industria más potente la tenía, con diferencia, etcétera. Luego también Reino Unido, que siempre ha sido un país increíblemente industrial, o sea, precursores de la edad industrial, de la época industrial. Y bueno, también Alemania, que sobre todo a mediados del 1900, a principios mediados, usó mucha industria. Todos sabemos para qué. Y es que actualmente es China, porque ahora es un país con una industria increíblemente potente, una población enorme y también que tiene una política de que el cambio climático no existe. Y por tanto, pues, contamina más que el doble del segundo, que es Estados Unidos. Que por cierto, Estados Unidos nada mal, es el segundo que más contamina y recordemos que ya en su momento le dijo a
los países africanos que tenían que contaminar menos, a los pobres países africanos que necesitan la contaminación para desarrollarse y que vaya, que no representan casi nada de la contaminación global. Recordemos que la B de billones son billones en inglés, que es 1000 millones en castellano. ¿De acuerdo? Y por último, así para cerrar este directo, que creo que ha estado bastante bien, esto me parece muy curioso y simplemente os lo quiero enseñar. Países con más asesinos seriales según World Population Review. Vemos Holanda el 20,12, luego Escocia con 15, Polonia con 15, España con 17, bla bla bla, y el top 3 es Sudáfrica con 117, número 3, Inglaterra con 166, el número 2, y Estados Unidos con 3.204, el número 1. Me gustaría saber cuáles son los condicionantes que hacen que haya tanto pirado en Estados Unidos, tanto asesino en serie, tanto conspiranoico, tanto fanático de muchas cosas. Pero es que fijaos que si cogemos del 20 al 2, los sumamos y con suerte hacemos una cuarta parte de Estados Unidos. Joan, esto está bastante bien y me parece muy divertido. Gráfico de asesinos en serie. ¿He dicho muy divertido? Bueno, a ver, muy divertido no. Pero que el dato es curioso. Divertido no es la palabra adecuada. Vale, bueno, me parece curioso. Ahí me has pillado. Parece curioso, te gusta más. No es divertido, es triste pero curioso. Y que los sumas a todos, a los otros 19, y ya te digo, si te da una cuarta parte, suerte tienes, ¿eh? Me parece curioso, que no divertido. Y aquí cerramos el directo de hoy. Un repasito donde no había tanta noticia de actualidad quizá, pero creo que hemos hecho un buen repaso. Sobre todo me ha gustado las dos figuras más importantes de Rusia. Creo que es interesante que se conozcan esos dos hombres fuertes de Putin. Un abrazo grande a ti también, Isiwafen. Muchas gracias por estar otro día más aquí. Estoy muy contento de cómo está creciendo el canal. Cada vez seguidores nuevos. Estoy alcanzando las cifras mucho antes de lo que yo pensaba. En directo no me ve tanta gente, pero luego en diferido me ve mucha. También me ven en YouTube, llega ese contenido a más gente. En TikTok también estoy creciendo muchísimo. Y no sé, me lo estoy pasando súper bien y veo que el proyecto sale adelante. Así que si sois de los que me estáis viendo en directo ahora o sois de los que me vais a ver luego en diferido, muchísimas gracias por hacer crecer este canal. Me lo estoy pasando genial, espero que vosotros también. Os intento informar y entretener. Un abrazo grande y nos vemos el viernes a las 9.